Hey, ¿qué tal amigos del aire? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy nos encontramos con una gran mujer, chica, artista, pintora. Y bueno, el día de hoy ella nos va a contar un poco de lo que ha hecho. Su nombre es Cire Orozco. ¿Cómo estás, Cire? Salúdanos. Ay, muy bien, Jenny, muchas gracias. Muy Qué bueno. contenta de que estés aquí, de que venga todo el equipo de Mau. Muchas gracias. Bueno, pues mira, nosotros queremos saber quién es Cire, qué ha hecho durante la trayectoria de su vida, qué ha sido su inspiración. Cuéntanos un poquito desde tu infancia, vámonos a cuando estabas pequeñita. Cuéntanos qué tal te ha ido o cuáles eran tus sueños desde muy chiquita. Pues fíjate que justo estamos en esta casa donde viví mi infancia, Ujú. con uno de mis hermanos principalmente y con mi abuelita. Ay, qué padre. Ajá, entonces nosotros llegamos aquí a vivir muy, muy pequeñitos Ujú. y siempre tuvimos una dinámica familiar muy bonita con mi mamá, con mis hermanos, con la abuelita. Y curiosamente vivían muy cerca de aquí también uno de mis tíos Ujú. en la misma calle, y a veces yo iba a visitar a mis primos y veía a mis tíos pintar. Qué Veía a padre. mi tío pintar, entonces llegábamos a su estudio y él pintando, Ujú. y entonces esos recuerdos de cuando era niña era como, ¿por qué él está ahí frente a un caballete, frente a un lienzo, está pintando, está Ujú. transformando lo blanco en Sí, colores? así. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso. Y pues aunado a eso también, mi mamá siempre pintando, Ujú. siempre caballetes, siempre colores, siempre pinturas. Entonces, yo decía, ay, qué bonito, Ujú. porque siempre los veía como muy contentos haciendo las pinturas, ¿no? O sea, siempre en un estado de relajación, con sus Ujú. pausas, con los tiempos Ujú. a sus medidas. O sea, siempre, Lo disfrutaban. ajá, Ujú. sí, sí, sí. Entonces, pues realmente eso a mí me llamaba mucho la atención, su cuestión como de energía, como sus emociones, mucha paz. Tranquila, ajá, sí. Sí, sí, sí. Y te lo transmitía, supongo, ¿no? Que sentías como esa paz que ellos tenían y a lo mejor eso también te llevó a que tú lo hicieras. Sí, sí, ¿No? sí, justamente porque eh, yo en ese momento pues no tenía como la conciencia de qué se trataba todo eso, ¿no? Sí. Entonces hubo una exposición en una la primer galería que hubo aquí en San Juan del Río, fue en Ujú. los noventas, y en esa exposición expusieron mis tíos, y ahí yo descubrí que que yo me quería dedicar a eso, que yo quería Wow. hacer pinturas porque veía a la gente contenta. Yo Ujú. decía, es que la gente disfruta esto y yo quiero ver más gente feliz. También lo Entonces, querías disfrutar de alguna ajá, manera. sí, Ajá. sí, sí. Entonces, en ese entonces yo tendría 10 11 años y me conectó Padre. muchísimo esa exposición, y de ahí en adelante, pues yo tengo la fortuna de que tengo una mamá que me deja ser muy libre Sí. y me dejó como pues ir explorando Ujú. colores, pinturas, y eso la verdad es que esa libertad que me dio Ujú. fue fundamental para que yo pudiera ir descubriéndome Sí. y descubrir más profundamente el gusto por la pintura Ujú. y reafirmar que sí me quería dedicar a eso. Sí, porque justo yo creo que hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención, pero no todo es para todos. Entonces, Ajá, ¿cómo, cómo descubriste que ese talento sí era? Porque una cosa es lo que te podía transmitir y otra cosa es que realmente pues exacto, crearas todo esto, ¿no? O sí. sea, es totalmente distinto. Entonces, ¿en qué momento dijiste, sí es bueno, o sea, sí soy buena en esto? Fíjate que tuvo mucho que ver la exploración. Creo que principalmente eso. Actualmente soy maestra de pintura Ujú. y me ha gustado explorar muchas técnicas. Es Ujú. como parte de mi esencia. Pero cuando yo decido Ujú. que sí me gusta, es precisamente cuando exploro, cuando tengo un acercamiento real. Yo me imagino algo así como cuando un cardiólogo quiere ser cardiólogo y le dan la oportunidad, Sí. imagínate que le den la oportunidad a los 15 años de estar en una cirugía.
Yo me imagino algo Sí, así, claro. como que dices, lo vives y te emociona y entonces dices, sí, sí quiero esto. Ajá. Yo creo que esa es una oportunidad que le debemos de dar a los jóvenes Ujú. cuando están en ese Sí. proceso de descubrirse, de decir, ¿de verdad quieres ser abogado? Ve y preséntate en un lugar donde haya un juicio, Ujú. vívelo, Ujú. porque creo que experimentarlo nos puede dar un mejor enfoque de lo que queremos en la vida. Sí, así es. Qué padre, es muy cierto esa parte porque al final del día tienes que conectar con aquello que quieres y en el momento en que tú decidiste decir, lo voy a experimentar y lo Ujú. voy a vivir, es cuando empiezas a aceptar lo que realmente necesitas, o sea, lo que realmente quieres, porque al final del día puedes decir, sí me gusta, me llama la atención, pero ya no lo quiero y lo dejas Ajá. pasar. Y Ujú. entonces yo supongo que también es un aprendizaje de muchos años, ¿no? O de muchas experiencias. Ujú. Y quiero también como que nos cuentes un poquito sobre tus experiencias, no solo buenas, sino también las de chino, aquí me equivoqué. Pues mira, una de las primeras experiencias que fue muy difícil para mí es cuando yo intento entrar a la universidad, a la UAC, a estudiar artes plásticas y no me quedé. Uy, Y fue qué muy dolor, frustrante sí. para mí. O sea, esa casi caí en depresión, así como de, "Ah, Sí. ¿por qué no puedo estar ahí?" Ujú. Me dio mucha tristeza no poder entrar, pero yo pese a todo eso, yo decía, mi corazón es de arte. Ujú. O sea, me pueden decir que no entro a la facultad, me pueden decir lo que sea, pero yo me voy a dedicar a esto. ¿Y no lo soltaste? No lo solté. Ujú. Entré a la universidad tecnológica Ujú. como una opción porque algo tenía que hacer con la vida. Sí. Y entonces entré a la universidad tecnológica, que fue y sigue siendo una maravilla para mí esa universidad en todos los aspectos. Me dio mucho aprendizaje, pero yo jamás solté la pintura. Ujú. Entonces, yo estudié por mi cuenta muchísimas cosas técnicas, estudié con maestros extranjeros, con toda la intención de dar lo mejor de mí en cada una de las obras que yo hacía, de cada uno de los proyectos que hacía. Ujú. Y justamente haber estudiado mercadotecnia me ayuda y me consolida de una manera, creo yo, como más fuerte, Ujú. porque entonces supe cómo comenzar a vender el arte. Ujú. Tomó una visión diferente. Creo que si la vida no hubiera sido así, me hubiera ido solamente por el arte, pues obviamente sí hubiera sido muy diferente, Sí. pero ahora lo veo así como una herramienta, ¿no? Y pues Ujú. parte importante de eso fue que mi mamá me dijo, pues no entraste a la UAC, pero acá hay más universidades, ¿eh? El apoyo, ¿no? Familiar, Sí, 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 claro. sí, el apoyo que incluso en algún momento le digo, me obligaste a estudiar ahí. Yo no Sí. quería porque yo decía, no, yo quiero ser artista, pero otra de las cosas que comprendí es que no importa que una escuela, que una El institución te lugar. diga que Ujú. no, si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer. Sí. No importa si llega el momento en el que te sientes frustrado, enojado, Ujú. lo puedes hacer. O sea, hay 10,000 formas de ser lo que tú quieres ser. Y actualmente creo que hay más Más. oportunidades Ujú. porque hay muchas formas de seguir actualizado, de seguir creciendo, Ujú. de seguir aprendiendo. Ahora es mucho más fácil. Entonces, creo que no hay ningún límite para que alguien logre ser lo que quiere ser. Exacto. Y llegaste, ¿cómo tomaste esa parte como de la frustración? De decir, ay, no lo logré, porque pues está la parte en la que tu mamá te apoya y yo creo que eso es muy fundamental porque sin el apoyo muchas Sí, veces sí. decimos, no, pues ya mejor estudio arquitectura, ¿no? O sea, Sí, y sí, nada que ver, sí. ¿no? A lo mejor. Ujú. Pero el persistir y decir, no, sí voy a estudiar esto porque yo voy a ser artista, lo que comentabas, es algo muy importante. Entonces, ¿cómo tomaste la frustración en ese momento? Fíjate que sí tiene que ver mucho, como dices, el apoyo, tu red de apoyo familiar o amistades, lo que sea, pero siempre
creo que la constante es encontrarle el lado positivo a las cosas. O sea, por muy mal que yo me vi en esa situación, que dije, no, ya, o sea, y aparte enojada, ¿no? Porque dije, Sí. yo no lo voy a volver a intentar. O sea, Sí. porque muchos lo vuelven a intentar, ¿no? Ajá. En mi caso no, yo decidí no volver a intentarlo. Dije, no lo voy a volver a intentar. No me vuelven a rechazar. No es por ese camino. Ajá, sí, Sí, dije, claro. no, lo voy a hacer diferente. Y cuando conocí a mis maestros, y pues principalmente mi maestra la tenía en casa, entonces era como Sí. una Pero ventaja, tienes todo. porque yo ahí podía hacer maestría y doctorado con mi mamá, Sí. pero el hecho de conocer artistas internacionales, de tomar clase con ellos, también fue algo que me abrió, o sea, me abrió la mente muchísimo y dije, wow, o sea, nos encapsulamos a veces que solamente hay una forma de mejorar, de crecer, y no es así, hay muchísimas formas. ¿Y ahí cómo te sentiste cuando empezaste a convivir con ese tipo de personas que le aportaban eso a tu vida? Me sentí súper bien, o sea, pensé en eso que a veces decimos tanto, ¿no? Que la vida no se equivoca. Así es. O sea, cuando tú fluyes, cuando te pones en disposición de lo que tú quieres, la vida te lleva a mejores lugares. Sí, así Te es. lleva con mejores personas, te conecta de una manera muy bonita, que era lo que a mí me tocaba vivir, ¿no? Entonces, cuando dejé de poner resistencia, cuando hice a un lado el enojo y toda esta frustración que yo tenía, cuando hice a un lado todo eso, entonces empezó todo a fluir bien bonito, y tengo todavía esa oportunidad de seguir aprendiendo, pues ya con una visión un poquito diferente. Sí. Ay, qué padre. Sí. Y cuéntanos en la parte que ya empiezas como a arrancar, que ya empiezas a decir, bueno, ya pasó el proceso primordial, Ajá, lo sí. primero, lo malo, las frustraciones y esto, empiezas a entrar en otro vínculo y cuando ya das el salto, ¿qué pasa? O cómo fue dar ese salto de decir, ya lo logré. Fíjate que creo que una de las primeras veces que me di cuenta de eso fue en una ocasión que empecé a pintar, estando precisamente ahí en la Universidad Tecnológica. Nos pidieron un proyecto y dije, voy a hacer una pintura. Y la hice, y afortunadamente mis maestros y mis compañeros les gustó y me dicen, oye, ¿tú haces esto? Sí, pues yo en mis ratos libres hago esto y así. Empezaron a hacerme pedidos los maestros de obra, y con esas ventas que hice de mis cuadros, empecé a pagar mi universidad. Ay, qué padre. Entonces fue como una recompensa bien importante para mí, porque dije, fue como cosechar doble, porque yo decía, estoy haciendo lo que me gusta, me están pagando y yo estoy pagando mi carrera. Exacto. Entonces, ahí me conecté muchísimo con las pinturas, y afortunadamente vendí obra ahí, y entonces ese fue uno de los impulsos. Fue como de, claro, o sea, esto se vende, esto genera, y con eso genero otras cosas, y así. Y así realmente ha sido pues mucho tiempo, ¿no? Pero ese fue un punto crucial donde me doy cuenta de eso. O sea, desde ahí le he visto futuro. Desde ahí dijiste, no, Desde ahí. Esto tiene futuro. Sí, dije, como que esto. ¿Y cuántos años tenías ahí? Ahí tendría como 19, 20 años más o menos. Chiquita. Sí. Hace ya muchos ayeres. Cierto, no le creas. Sí. ¿Y después qué pasa cuando ya estás ahí? O sea, ¿qué siguió? Pues egreso de la universidad y decido irme un año a vivir a Guanajuato. Ese es otro tema que yo traía, y tenía muchas ganas de conectar con Guanajuato. Me fui, dije mi año sabático, antes de dedicarme a la mercadotecnia, a los negocios, y resulta que regreso de Guanajuato, estoy aquí un tiempo,
me meto a trabajar, ahora sí, en la cuestión administrativa para Kimberly, un centro de distribución que tenía en Ciudad Obregón, Sonora, y me meto a trabajar allá 2 años. También fue una experiencia bonita porque pues igual empecé a conocer otras cosas Sí. y algo que me gustó fue que pude ejercer esa carrera, ¿no? Pero aunado a eso yo nunca solté la pintura. De hecho, allá en Ciudad Obregón comienzo a dar clases de pintura. ¡Ay, qué padre! Ajá, sí, a las compañeras del trabajo las invité en alguna ocasión a la casa y vieron las obras. ¿Quién las hace? Yo. ¿Cómo crees que tú pintas? Sí, dame clases. Claro que sí. Y entonces en la casa hice un estudio y ahí yo empecé a dar clases de pintura y en ese entonces yo tendría unos 24, 25 años más o menos. ¡Órale, qué padre! ¿Cuánto tiempo estuviste dando clases o allá todo el tiempo que estuve di clases y ya de ahí ya nunca dejé de dar clases hasta el día de hoy. ¡Ay, qué padre! O sea, ya llevo 20 años dando clases más o menos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y cómo te sientes en esa parte? Bueno, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? O cómo del lado de los maestros, cómo es hacia los alumnos. Fíjate que en lo personal ha sido muy bonito ver. He dado clases desde preescolar hasta universidad. Entonces, cada etapa de la vida, justo hoy platicaba con unos amigos en la mañana, cada etapa de la vida tiene su esencia y su forma pues de aprender, ¿no? Sí. Y en el caso de los preescolares, yo maravillada porque ellos tienen todavía esta inocencia de admirarse mucho con simplemente mezclar dos colores, ¿no? Así azul y amarillo y ver que sale verde es como, wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué salió verde, maestra? Bueno, que en preescolar somos maetas, ¿no? Sí, entonces ver eso, pues me llenaba de mucha emoción de ver esa actitud en los niños, ¿no? Y, por ejemplo, otra cosa, cuando los de primaria igual como explorando, viendo todo esto, secundaria ya como unas imágenes ya más definidas para ellos, qué es lo que quieren y así. Preparatoria ya más serios y los de universidad como ya muy comprometidos y ya bien enfocados y todo. Entonces cada etapa tiene pues su forma de aprender y de admirar el arte. Entonces realmente ha sido muy bonito para mí eso. Y aunado también con adultos y adultos mayores, también es bien bonito, porque justo lo que platicábamos de que vienen personas que dicen, yo siempre he querido pintar, y bueno, que empiecen a agarrar un pincel por primera vez, que empiecen a explorar, sin importar la edad, pero el entusiasmo con el que vienen, eso a mí me llena. O sea, y se puede empezar desde cero, desde que no sabes ni mezclar los colores, hasta algo así. Sí, claro. Ay, sí. Fíjate que yo siempre digo, como dice Ratatouille, cualquiera puede cocinar, yo digo que cualquiera puede pintar. Ay, sí, cierto. Sí, yo digo, cualquiera puede pintar, lo único que necesitas es ganas, constancia, y sobre todo la actitud. Con el tiempo o la experiencia que yo he tenido es que los alumnos, esta es una teoría muy mía, aprenden más fácil de acuerdo a su personalidad. Yo trato como de explorar un poco la personalidad del alumno para descubrir con qué técnica puede empezar. Hay técnicas de pintura que requieren mucha paciencia o cierto tipo de habilidades. Entonces, si la persona tiene esas características para cierta técnica, se las recomiendo para que el fluir de los proyectos sea mucho más asertivo. Afortunadamente, en estos 20 años que tengo de dar clases, creo que una o dos personas
descubrieron que la pintura no No era era su de... tema, ¿no? Ajá. Pero le he dado clases a más de 1000 alumnos, no sé cuántos, Ujú. muchísimos, Sí, sí, sí. y creo que parte importante es detectar con qué técnica Sí, claro. exploren por Y, primera vez la pintura. y es importante, ¿no? Porque pues no puedes solo decirle, pues haz esto y ya, sin saber si realmente tiene las aptitudes Claro. para lograr eso. A lo mejor lo de esa persona es otra cosa. Y realmente es algo que es muy importante porque yo creo que muchos maestros de pintura o algunos que conoces durante el camino, solo es como, hazme esta pintura y no Ujú. sabes si realmente, o sea, tú puedas hacer esa pintura, Ajá. ¿no? Entonces esa parte se me hace como muy padre y muy interesante. Fíjate que algo que también he procurado hacer es que las personas conecten con la imagen que van a pintar. Ajá. Ajá. O sea, que realmente, yo digo, ¿realmente te enamora mucho esta imagen? ¿La quieres hacer? Sí. Entonces, partimos de ahí. Ajá. Porque realmente cualquier cosa que tú pienses, dices, quiero pintar un árbol. Ajá. Ese árbol lo puedes pintar con muchísimas técnicas diferentes. Sí. Entonces, primero te conecta la imagen que tú quieres y después te tiene que conectar el tipo de pintura. Ajá. Es muy importante porque eso te va a ayudar a fluir Sí. durante el proceso. El proceso a veces tiene etapas que le digo de frustración. Sí. En esa frustración, en ese momento, tenemos que reforzar el esfuerzo Ajá. y decir, ok, esto todavía no le veo sentido. Ajá. En la siguiente clase va a tener sentido porque hay procesos más largos, Sí. dependiendo igual de la técnica, procesos más complejos. Pero si la persona tiene la habilidad, tiene la aptitud, tiene la actitud, entonces va a brincar ese proceso de una manera más cómoda. Ajá. Oye, Sire, y cuando llegamos tú estabas haciendo una pintura. ¿Nos puedes mostrar qué pintura estás haciendo y qué técnica usas? ¿O Claro en que qué te sí. inspiras también? Sí, claro que sí. Con ¿Sí? gusto se las muestro, sí. Amigos, pues vamos a ver qué técnica está usando y para qué es esta pintura, que nos explique un poquito, Sire, en qué se está basando y qué es lo que estás haciendo. Sí, bueno, esta pintura representa el luto de un corazón. Ay, qué bonito. Por eso es el corazón, Sí. el fondo negro y Ujú. las flores. Cuando nuestros seres queridos trascienden, Ujú. se quedan muchos corazones de luto. Sí. Y este cuadro eh, lo hice justo cuando una familia Ujú. estaba pasando por un momento muy trágico, Ujú. un accidente inesperado de un familiar. Ujú. Y pensé mucho en el dolor que estaban viviendo ellos, Sí. en cómo tienen que superar Ujú. ese, esa pérdida, ¿no? Muchas veces la muerte de alguien deja, pues, papás, hermanos, primos, hijos, en un duelo. Ujú. Y entonces, bueno, este corazón está inspirado en eso. Este cuadro está hecho para un evento que va a haber aquí en el Portal del Diezmo, Qué padre. que es para representar precisamente el Día de Muertos. Ujú. Y bueno, estoy en los últimos detalles. Le quise agregar aquí unos cirios Ujú. y le voy a poner su fuego Ujú. en señal de esperanza, Sí. de la esperanza que puede surgir para esos Para esos corazones corazones. que quedan en luto. Ay, qué Uh-huh. padre, ¿no? Y bueno, pues esta técnica es óleo, Ujú. es esta técnica a base de pinturas de aceite. Ujú. Y pues bueno, aquí justo cuando ustedes llegaban yo estaba detallando Ujú. esta parte. Ujú. A mí en general me gusta mucho pintar velas porque justo cuando yo estaba también
niña en esta casa, vino a vivir el hermano mayor de mi mamá, que en paz descanse, vino a vivir aquí con su familia y una de las cosas que lo vi a él pintar muchas veces fueron las velas. Él se llamaba Antonio. Sí. Y entonces yo veía las velas, cómo la hacía, y a mí me gustaba mucho ver la parte donde hacía el humo de la vela. Entonces me acuerdo que hacía como unas rayitas y yo decía, él hace estos efectos como de que justo la vela se acaba de apagar y hacía el efecto del humo, ¿no? El humo que se iba desvaneciendo. Y tengo ese recuerdo bien bonito de mi tío. Aparte que mi tío era una persona súper linda, muy entusiasta y hacía muchas cosas. Sí. Me compartió él también verlo pintando. Entonces eran 5 hermanos de mi mamá que yo constantemente los veía pintando. No hacían otra cosa más que pintar. Entonces, pues este cuadro está también un poquito como inspirado en esos cirios que en algún momento me tocó ver que los hacía mi tío, les hacía unos detalles, les ponía así como que estaba escurrida la vela. Y eso a mí me gustaba mucho, yo lo disfrutaba mucho, ¿no? Yo decía, ¿cómo es que él hace que encima de la vela se vea lo escurrido de la cera, ¿no? Sí. Que se van ahí formando como unos pequeñitos abultamientos de la cera. Y bueno, pues realmente eso es lo que me está inspirando para terminar este cuadro. Ay, qué lo van a poder ver ahí expuesto en el portal del Diezmo, en esta exposición. Bueno, pues ya saben en dónde podemos ver el cuadro, ¿eh? Ya terminado. Ya terminado. Bueno, Sire, pues salud por este momento. Salud. Gracias por compartirnos este tiempo. Cuéntanos un poquito sobre este lugar cálido tuyo, sobre cómo te sientes aquí. Pues yo la verdad es que disfruto mucho este lugar porque finalmente es donde pasé muchísimos años, mi niñez, donde pude tener acercamiento con la pintura a través de esta casa porque es el núcleo familiar. Y mi abuela, que es la mamá de todos los pintores, pues fue una persona muy importante que influyó para que mis tíos, mi mamá, yo, pues me dedicara a esto de la pintura, ¿no? Ella era fiel admiradora del arte y creo que eso es fundamental para que nosotros le tomáramos más amor a las pinturas. Ay, qué bonito, realmente es un momento conmovedor que nos compartes muy tuyo y gracias por expresarlo con nosotros porque al final del día todos esos lindos momentos son los que guardamos de cada uno de ustedes y pues qué padre, ¿no? Que podamos convivir y también que nos cuentes un poquito de tu historia y de todos los fragmentos que llevamos hasta ahorita. Muchas gracias, Jenny. Gracias, es un gusto. De verdad me encantaría que sintieran la paz que estoy sintiendo yo ahorita en este momento, porque aparte de la energía de Sire es como muy pasiva, muy tranquila, muy bonita, y el lugar también se siente así como muy tranquilo. Así que todo viene de algo. Cuéntanos, Sire, cómo nació este legado, cómo comenzó todo aquí. Fíjate que, Jenny, bueno, gracias por tus palabras. Fíjate que todo esto inicia gracias a mi abuelo Facundo, mi abuelo materno. Él empezó pintando murales en las iglesias en la Ciudad de México. Y también le mandaban a hacer obras muy grandes, tan grandes que mi abuela tenía que coser telas para lograr la dimensión de los lienzos para pintar. Para que él pudiera hacer las obras grandes en ese tiempo, pues era un poquito difícil conseguir lienzos tan grandes. Entonces ellos los fabricaban y bueno, algunos de sus trabajos de mi abuelo los hacía en casa. Entonces
A mi mamá, a mis tíos les tocó ver cómo mi abuelo trabajaba esas obras en casa. Y, por ejemplo, algunas obras que eran muy grandes, él amarraba un pincel en una varita, como en un palo, haz de cuenta, sí, para alcanzar dimensiones altas. Ajá. O sea, como en lugar de subirse en una escalera y hacer, sí, no, él desde abajo pintaba con una como extensión del pincel. Y entonces, bueno, eso te lo platico, que son cosas que me ha platicado mi mamá, y dice, yo lo veía a él y veía cómo es que mi papá está haciendo eso, ¿no? Como algo muy extraordinario. Y también a ella le inspira a tomar como esa iniciativa con los colores, así trasciende con mi mamá, y después mi mamá conmigo. Actualmente tengo una nena de 16 años, y ella también ya está metidísima en esto de los colores, ya es algo que le está llamando la atención. Sí, es de familia ya. Sí. Ella también lo está disfrutando. Ay, qué padre. Sí. ¿Nos puedes mostrar un poquito de las pinturas o del arte de tu abuelito? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Sí. Bueno, pues esta es una obra de mi abuelo Facundo, que es el que inicia todo este tema de la pintura en la familia. Y esta obra la hizo mi tío Ramón Orozco. Él es el 12avo de 12 hermanos. Es el más chico, y bueno, le hizo él este pequeño gran homenaje a mi abuelo. Él se llamaba Facundo Orozco. ¿Y esta segunda pintura qué representa? Bueno, esa es una pintura de mi bisabuelo. Él es el suegro de Facundo, o el suegro de Facundo, se llamaba Celso Martínez. Y este espacio es justo donde estamos ahorita. Así estaba. Y bueno, mi tío Ramón, igual fue el autor de esta obra, lo pintó con un loro, porque en esta casa siempre hubo loros. Y bueno, es algo importante para la familia. Y los gatos, siempre tuvieron gatos, y entonces por eso los puso aquí. Le agregó el trompo, las canicas, que era con lo que él, aunque ya era adulto mayor, jugaba con canicas y jugaba con el trompo. Y esta maceta de margaritas se la puso alusiva a su hija, que se llamaba Margarita. Ay, qué padre, qué bonito. Sí, este cuadro pues tiene mucha historia familiar. Sí, pues sí, es como un legado. Sí. Familiar. Y bueno, amigos del aire, gracias por acompañarnos en este momento tan bonito y tan conmovedor de esta historia de Cire Orozco, que aparte es un legado familiar que ha traído años de trayectoria y momentos tan conmovedores. Estas son algunas de las obras, y este es un momento que tuvimos muy importante. Gracias.